contando el cuento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaby Acosta, yo soy la artista de esta exposición y les quiero explicar un poco de qué se trata. El nombre de la exposición es Optimismo con los ojos bien abiertos y la razón de este nombre es porque además de ser pintora, yo tengo algunos estudios en los estudios de ciencias de la felicidad, que es relacionado a la psicología positiva. Y es un tema que a mí me apasiona mucho, el tema de la salud mental y del bienestar humano, y del que me gusta mucho hablar en mis obras. Esta exposición en particular tiene 4 puntos que son los que quiero yo remarcar, y son lo que es la ciencia de la felicidad, en el sentido de que la felicidad es un arte y un tema que puedes aprender, que es aprendible, que no es como ya naciste con él y ya con ese te quedas, lo puedes ejercitar. En los últimos años la psicología ha avanzado mucho en este tema y es algo de lo que a mí me gusta mucho hablar y hacer saber a la gente. La otra cosa es el valor del optimismo, que aún incluso en los momentos difíciles pues se ha comprobado que tener ese lado ejercitado es muy valioso, incluso ante la muerte de un ser querido, poder encontrar el lado de aprendizaje, el lado de legado que la persona dejó, el hecho de poder tener esa capacidad es muy, muy valiosa. Otra cosa que yo marco y de la que hablo en esta exposición es el hecho de que es algo que se puede ejercitar como un músculo. Lo que es el optimismo en nuestra mente, en cuestión de neurociencia, se ha descubierto que se puede hacer la analogía con un músculo que ejercitas y que aprendes a tener más activo. Y por último, el valor de la conexión humana. Una de las cosas que más se ha descubierto es que la conexión con otros seres humanos es lo que más predice el bienestar y la longevidad de una persona. Entonces, bueno, todo esto lo trato de plasmar por medio de obras realistas, de una obra con una técnica hiperrealista y expresionista, en donde plasmo escenas, personas con diferentes emociones y con un significado cada una de ellas. Bueno, esta obra es la obra icónica de esta exposición y se eligió porque es la que más representa todo lo que acabo de mencionar. Para mí esta obra tiene muchísimo significado, ya que, bueno, para empezar es la pintura de un momento muy especial con mi hija, que es adolescente. La adolescencia está muy, ¿cómo diría yo? Tiene mala reputación, pero creo que la adolescencia es uno de los momentos más bonitos del ser humano, es donde te descubres como individuo, te empiezas a separar de tus padres, pero pues tiene sus momentos rocosos. Entonces, lo que yo más valoro y es unos momentos a los que les doy mucho peso son los momentos de conexión con mi hija. No siempre existen, pero los más comunes son en donde nos reímos de lo mismo. Y esta escena lo marca perfecto, ¿no? En donde estamos atacadas de la risa de una misma situación y es una de las conexiones más bonitas que yo puedo vivir con ella. Entonces creo que representa de lo que hablamos del optimismo con los ojos bien abiertos, porque no voy a decir que no es difícil ser mamá de un adolescente, pero estos son los momentos que hacen que valga la pena. Bueno, esta otra parte de la exposición son 3 obras. En realidad estas son impresiones de las obras originales, ya que las obras originales no estaban en mi poder cuando inició la exposición. Estas obras fueron pintadas específicamente para un homenaje que se hizo a Picasso y fueron expuestas en Madrid, España y en Málaga. A la vez que también, bueno, viajaron aquí a la Ciudad de México y bueno, ya las tengo ahora sí en mi poder, pero estas son unas impresiones de las obras originales que en realidad son de óleo sobre tela. Estas son giclés sobre papel fino. Y bueno, lo que representan, además de ser un homenaje a Picasso, por eso la modelo tiene pintada una obra de Picasso en su cara.
Además de eso, yo lo quise unir, amalgamar con lo que es el tema de mi arte, que es el bienestar humano, las ciencias de la felicidad. Y una de las cosas que se ha comprobado es que, a diferencia de lo que se pudiera creer, que se requiere o se espera que siempre estemos felices, es que ahora se sabe que todas las emociones son útiles y todas traen un mensaje y todas tienen un lado de luz y de sombra. Entonces aquí podemos ver a una misma persona pasando por varias emociones y no en todas está como en esta que es totalmente feliz. Aquí está en gozo total, en esta está seria, está a lo mejor concentrada, en la otra está fluyendo con un momento incómodo. Y bueno, lo que yo trato de transmitir es que todas las emociones son válidas y son necesarias y útiles. Y bueno, aquí continuamos con la exposición. Estas dos piezas son también como muy icónicas de esta exposición. Son específicamente hechas para esta exposición. Y bueno, en la primera podemos ver, este es un autorretrato. Esta pieza para mí es también con mucho significado, ya que yo la hice, yo fui corredora por muchos años y corrí 2 medios maratones, pero en el momento que estaba pintando esta obra yo estaba totalmente inmóvil con una operación de rodilla en la que duré 2 meses sin poder caminar. Y bueno, se ha descubierto algo muy importante, es que la esperanza también es algo que se debe de fortalecer. Creo que en estas épocas de la vida se piensa que tener esperanza es ser, no sé, y otra vez como ingenuo, e incluso hay mucha, pues se promueve mucho el cinismo, como que es mejor dar por hecho que las cosas van a estar mal y no ilusionarte. Y bueno, no, o sea, y los estudios te dicen lo contrario, tener esperanza te saca adelante, te ayuda a fortalecerte en los momentos difíciles, a caminar en pro de una mejor situación, ¿no? Entonces para mí esto representa que a pesar de que te esté salpicando la vida y de que estés pasando por momentos difíciles, pues ver siempre hacia adelante. Esta obra se llama Gozo y bueno, la historia es de que yo vi la foto de este bebé en redes y contacté al fotógrafo. El fotógrafo viaja por África constantemente para tomar fotos y bueno, yo lo contacté y me dio la oportunidad de pintarlo, pero a mí lo que me llamó de este bebé y de esta escena es la simplicidad, ¿no? O sea, muchas veces creemos que para ser feliz necesitamos mucho, no vamos a ser felices hasta que tenga la casa, el trabajo, la pareja, y en realidad pues ser feliz es estar en el momento presente, y pues qué más momento presente que este bebé jugando con el agua, o sea, no le hace falta nada más. Y creo que eso refleja esta pintura. Esta mural pues es un poco mezclado, pero la intención es poco a poco ir haciendo retratos de todos mis maestros. Mi maestro ahorita el más importante pues es el doctor Tal Ben-Shahar, al cual le dediqué este retrato. Una persona que yo admiro mucho y que he seguido mucho su trayectoria es Oprah Winfrey, no porque sea famosa y porque tiene mucho dinero, porque sí tiene mucho dinero, sino por su camino. La historia de ella es impresionante, desde donde emergió. Ella creo que es una muestra impresionante de lo que es la resiliencia y creo que es una persona que promueve valores, por lo menos que coinciden mucho con los míos. Y bueno, mi idea es completar estos retratos cada vez con más retratos de mis maestros, que tengo, gracias a Dios, tengo muchos, y pues los iré adjuntando. También aquí hay otro autorretrato mío que creo que me representa, no precisamente como estoy siempre, sino es una parte de mi personalidad que me gusta, ¿no? Cuando me puedo reír y desinteresadamente de lo que está pasando. Y bueno, la cuarta obra es un cuadro que me pidió mi hija también y que me encantó porque creo que
te habla de no tomarte la vida tan en serio, ¿no? O sea, el David pues es una obra muy seria y habla de un momento muy serio, de una historia de la Biblia muy, muy importante, pero a la hora que le pones una bomba de chicle, pues ya le quitas toda la seriedad y a veces hasta los momentos más difíciles los haces llevaderos con un poquito de un sentido del humor. Y bueno, continuamos con la explicación de la exposición. Esta obra es un retrato de un ojo, ¿no? En mi carrera como pintora yo me he dado cuenta que me gusta mucho pintar los ojos y creo que de lo que más me gusta es poder ver lo que se refleja en el ojo y es, pues tiene como un simbolismo, porque creo que muchas de las cosas de la vida no son tal como son, sino como tú las ves, y tiene mucho que ver la historia que tú te cuentas. Entonces creo que la mirada y lo que refleje tu mirada habla mucho de cómo tú vas a vivir la vida y cómo tú vas a contarte la historia de lo que pasó. Y bueno, aparte es algo que disfruto mucho pintar, me encanta pintar las miradas de las personas. Esta otra pintura, como varias de las que vamos a ver a continuación, fue un encargo. Esta pintura va a irse para Aguascalientes acabándose esta exposición. Y también creo que tiene una historia muy interesante. Esta persona tiene una historia increíble de resiliencia, de salud y de diferentes situaciones de la vida. Y en este momento ella estaba cumpliendo un sueño que ella se había plasmado para ella, que era ir a la India, y aquí estaba justo frente al Taj Mahal. Y ella me pidió que le hiciera este retrato porque quiere conmemorar ese momento, ¿no? Entonces también, como pueden ver, su mirada es cristalina, tiene como esperanza, refleja emociones de mucho optimismo, como es esta exposición. Y bueno, a continuación está también una réplica, o sea, la original la tiene mi abuela, que la adoro, como pueden imaginarse. Esta se la hice como un regalo a ella, y es pues porque ella representa algo muy importante para mí, porque creo que es muy valioso saber de dónde vienes y por qué eres como eres, y de dónde yo me identifico mucho con mi abuela en muchos sentidos. Yo pienso que la parte de fortaleza que yo tengo, definitivamente ella es una de las razones por las que la tengo. Es una persona impresionantemente resiliente, y creo que en esta imagen se refleja en su cara ese orgullo y esa fortaleza, al mismo tiempo que serenidad. Esto mucha gente no me reconoce, pues ya he cambiado un poquito, pero es el día de mi boda, y amo esa imagen, y pues la quise plasmar en una obra. Otra de las cosas que relaciono en esta obra con mi tema es que también se ha descubierto que en las comunidades en donde hay más relación con las personas de la tercera edad, con los ancianos, con los abuelos, también se ha notado un bienestar mayor, tanto de las personas de la tercera edad como de los jóvenes, porque pues ellos aportan a nuestra vida mucha sabiduría, muchas cosas invaluables, y nosotros aportamos a ellos el sentirse escuchados, el sentirse parte no aislados, ¿no? Entonces por eso yo la incluyo aquí, porque para mí pues ella es alguien muy importante. Y bueno, llegamos al final de la última etapa de la exposición, y en esta exposición vamos a ver 3 obras de 3 diferentes niñas en diferentes escenas. Esta es la réplica de una obra que ahorita está en Alemania. Es la nieta de una amiga mía, fue un encargo, y para mí es una de mis pinturas preferidas por todo lo que representa la escena. Parecería que es una niña sonriendo y ya, pero a mí se me hace que esta escena dice mucho. Su pelo en realidad está hermoso, pero está despreocupado, y su atuendo, su mochila. Hubo personas que me preguntaron que por qué si la pinté no completé la manguita, porque pues la tiene remangada de un lado y del otro no. Y honestamente ni por la cabeza me pasó a hacerlo, porque se me hizo hermoso como está, porque el hecho, lo que más le da valor a este momento es que ella
está bien como está, se siente a gusto sin querer ser perfecta. Y creo que hay que... la perfección es un espejismo peligroso. Muchas personas se sienten orgullosas de decir que son perfeccionistas, y uno de los temas de los que más habla mi maestro, el Dr. Tal Ben-Shahar, es de superar el perfeccionismo. El perfeccionismo te puede quitar mucho gozo y te puede evitar hacer muchas cosas porque te exiges no hacerlas hasta que sean perfectas. Entonces, poder estar felizmente imperfecta es una de las cosas más valiosas que podemos trabajar en nosotros mismos. Las dos siguientes obras, vamos a ver a dos niñas que están digamos, muy a gusto con un caballo. Bueno, yo en mi juventud, hasta hace todavía 5 años, monté a caballo por muchos años, desde los 11 años, y competí en varios deportes ecuestres. Entonces conozco lo que es las bondades de estar en conexión con un animal. Los animales te brindan enseñanzas que de otra forma no podrías tener. Y también, bueno, creo que es algo que se puede hacer énfasis, sobre todo en la juventud, en tener estas relaciones con los animales, cómo te hace humilde, te hace más humano. Y bueno, en este cuadro podemos ver también a mi hija con su caballo, y en una escena muy noble donde un animal de 500 kilos que pudiera hacer lo que quisiera con ella está sereno y sintiéndose cómodo abrazado de ella. Lo mismo pasa en esta escena. Regina, esta también es una réplica porque la original está en Monterrey, es la hija de una amiga mía que está recostada sobre la crin de su caballo. Y esta escena me gusta mucho por la paz y la serenidad de su mirada y de su cara. Ella está totalmente serena y es también un ejemplo de algo que se conoce ahorita mucho, que es estar en el aquí y en el ahora. Normalmente estamos un poquito más adelante, un poquito más atrás, y eso nos quita mucha felicidad y mucho bienestar. Estar en el momento presente es de las cosas más recomendables a ejercitar, y algo que te obliga a estar en el momento presente es estar arriba de un animal de 500 kilos. Entonces, y saber que estás bien, que estás en un lugar seguro. Entonces, me gusta mucho esta pintura por lo que representa la escena. Estamos en Contando el Cuento. Mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy me encuentro con la pintora y artista Gaby Acosta. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias Ángel por tu invitación. No, al contrario, muchísimo. Gracias a ti por el tiempo y por mostrarnos tu obra que está aquí en el Rectorio de la UAC. Y bueno, ahorita nos vas a más o menos explicar un poquito de lo que haces. Primeramente me gustaría, antes de entrar, digamos, un poquito ya a tu obra, me gustaría que me dijeras tú, para ti, ¿qué es el ser humano? Uy. Desde tu perspectiva, desde sí. ¿Cómo lo ves cuando estás en tu familia, en la calle, o cuando lo pintas, por ejemplo? Sí, bueno, pues el ser humano creo que es multifacético, es paradójico, es complejo y es apasionante. A mí me apasiona desde muy joven el comportamiento humano, tanto psicológico como social. O sea, el comportamiento de las masas, o cómo de repente en ciertas situaciones actuamos de una manera como humanidad. Claro. Me impresiona y me apasiona mucho ese tema, y yo soy de las personas que tiene fe en la humanidad. De repente, cuesta trabajo, pero no, yo sí tengo la idea de que somos así como humanidad en general, somos buenos. Claro. O sea, creo que lo que pasa es que somos complejos. Claro. Y algo en lo que yo creo firmemente es que entre más
feliz y satisfecho y pleno sea un ser humano, hace mejor al entorno, en todos sentidos, desde sus personas más próximas hasta llegando a la humanidad. O sea, si tú eres feliz contigo, vas a hacer el bien. Y está comprobado. Sí, claro. Cuéntanos un poquito qué estudiaste, hacia qué te llevó la pintura. Pues mi vida es un poquito también multifacética. Mira, yo empecé estudiando arquitectura. Estudié 3 semestres de arquitectura en 3 diferentes universidades, hasta que caí en cuenta que me encantaba la arquitectura, pero no quería ser arquitecto. Y entonces me cambié de carrera y terminé la carrera de licenciada en mercadotecnia. Yo tomé esta decisión porque toda la vida había pensado que iba a ser arquitecto, y cuando me di cuenta que no, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y dije, ok, lo que tengo que hacer es algo que me dé la capacidad de sobrevivir, de hacer una vida, de tener un ingreso de todas las cosas que a mí me gustan. ¿Terminaste arquitectura? No, estudié solo 3 semestres y acabé la carrera de licenciada en mercadotecnia. Ese es un tema porque yo lo siento así, no sé cómo lo veas tú, como la búsqueda de tu vocación, ¿no? Sí, Cuando claro. no estás en un lugar adecuado, pues simplemente, como hemos visto el tema de tu obra, no vamos a ser felices, ¿verdad? No, definitivamente no. Y yo creo que la búsqueda de mi vocación no se ha acabado. O sea, yo he seguido en una búsqueda constante. En ese tiempo, yo empecé a montar a caballo a los 11 años en deportes, entonces competía. Y me encantaban los caballos y me apasionaban. Siempre me ha gustado también el deporte. Y el arte obviamente era un tema que me gustaba mucho, por eso quería ser arquitecta. La arquitectura la admiro muchísimo, pero es muy diferente admirar algo a querer hacerlo. Y ahí fue la primera vez que me di cuenta de eso. Una cosa es admirar un edificio y otra cosa es querer dedicarte a hacer planos y cálculos y crear espacios, y no me di cuenta que en ese momento de mi vida no quería hacer eso. Y entonces estudié la carrera de mercadotecnia y me sirvió para hacer una vida, o sea, crear un ingreso de todas las cosas que a mí me gustan. Y en un tiempo y hasta la fecha tengo una empresa relacionada a los caballos, porque como me apasionan los caballos, me casé con una persona que le encantan los caballos, entonces tenemos vida alrededor de los caballos. Pero a mí, como te decía, el lado del ser humano siempre me ha interesado. Y cuando empecé a tener problemas con mi rodilla, que me afectó tanto en lo de correr, porque corrí 2 medios maratones y me di cuenta que ya no podía seguir corriendo, y luego también me afectó a la hora de montar. Y aparte también porque había montado demasiados años de mi vida, o sea, como que creí que ese ciclo ya se había cerrado y empecé a buscar precisamente qué quería hacer en ese momento de mi vida, ¿no? La famosa crisis de la Edad Media, que yo pienso que más que crisis fue como una catarsis, o sea, decir, ok, ya, quiero hacer algo que me apasione, no nada más que me mantenga, que me apasione. Ya pasé por los caballos, no voy a ser campeona mundial de caballos, ya no fui, no quiero ser, o sea, tuve un momento en el que me daban una oportunidad y no la tomé, y dije, no, es que quiere decir que yo ya no quiero hacer esto. Y busqué qué me apasionaba, y ahí fue donde empecé a certificarme. Tengo 3 certificaciones en tema de la felicidad. Tengo uno que se llama así, Coaching Happiness Trainer, otro que se llama Heroic Coaching, y otro como Happiness Coach también. Entonces me encanta este tema. También he estudiado neurociencia, me apasiona cómo nos comportamos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Cuando nos enseñabas tu obra, recordé que hace tiempo leí un libro que se llama En busca de la felicidad, de un periodista que se llama Andrés Oppenheimer. Hace un estudio de unas monjas en Europa. ¡Ay, es buenísimo! Donde él trata de investigar por qué hay en ese convento, en un monasterio, no me acuerdo ahorita, por qué las monjas viven tanto tiempo. Y descubre que uno de los temas centrales o fundamentales es de que la felicidad va relacionada
a la vejez. A la longevidad. ¿Cómo la ves tú? 100%. Sí, en mi certificación nos hablaron de ese estudio. Y sí, es que hay muchas creencias, y no quiere decir que no haya que cuidar el deporte y la alimentación, pero creemos que la salud y la longevidad va relacionada puramente a lo físico. O sea, a comer bien y a alimentarte y hacer ejercicio y mantenerte de un cierto peso. Y sí, obviamente que es un factor. Es un factor, pero no es el más importante en los estudios. Y como les platicaba en este otro estudio de las zonas azules, se ha descubierto que en estos lugares del mundo en donde la gente es más longeva, no es nada más la alimentación. Sí es un tema, de hecho lo mencionan, pero no es el único ni el primordial. O sea, siempre el primordial sale a relucir, que es, bueno, la felicidad, pero tiene mucho que ver con la conexión humana. O sea, con ser el ambiente en el que te desenvuelves, que estés en un lugar en donde te sientas bien recibido, celebrado, aplaudido, que perteneces. Todo eso para el ser humano es muy importante. Hace rato nos mostrabas tres pinturas de donde refleja las emociones de una persona. Y aquí sería, a veces es cuestionable porque la gente llega a ti, por ejemplo, en mi trabajo, me dice, ¿está enojado? Y yo me pregunto, bueno, yo no digo nada, pero digo, bueno, ¿qué tendría relevante estar enojado uno si le estás atendiendo bien a la persona? Uno puede estar enojado por otras situaciones. Claro. ¿Es válido vivir el enojo, el miedo, la tristeza, el amor, la alegría? No, bueno, no solo es válido, sino es indispensable. Y ahorita está de supermoda porque acaba de salir la película de Intensamente 2, que no le he ido a ver, pero en mis redes, como estoy con pura gente de psicología y de esto, está, bueno, explotando porque habla de las emociones. Claro. Y lo que se ha descubierto de las emociones, a diferencia de lo que la gente que le tiene miedo al positivismo, que menciona como positivismo tóxico, la diferencia entre el positivismo tóxico y el aprender a ser feliz es que las emociones se tengan que atravesar. El problema de las emociones es tanto reprimirlas como estancarte en ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que vive enojada, pues no está bien. O sea, si todo el tiempo está enojada, es que está atorada en esa emoción y la necesita trabajar, necesita ver por qué siempre se siente enojada. Sin embargo, una persona que reprime su enojo siempre, pues se acaba enfermando. O sea, te lo dicen, ya está comprobadísimo la relación emoción-cuerpo, ¿no? Entonces, si tú nada más reprimes las emociones, de algún modo va a salir. Es como un olla express. Exactamente. Entonces, la emoción, lo que se ha descubierto es que ni se tiene que reprimir, ni se tiene que uno estancar en ella, se tiene que atravesar. O estas creencias de que decimos está enojado o tiene, es como malo, ¿no? Así lo catalogamos, o como por ejemplo los hombres no pueden llorar o no deben de llorar, ¿no? Así tenemos ideas de la sociedad que no nos dejan a nosotros vivir 100% estas emociones. Claro, y sobre todo eso que acabas de mencionar se me hace yo lo he observado mucho y mis maestros, una persona a la que sigo mucho y ahorita estoy estudiando una certificación basada en sus enseñanzas, es Brené Brown, es una escritora que habla de la vulnerabilidad, y ella al principio dice que se dirigía mucho a mujeres, hasta que un hombre se le acercó y le dijo, qué conveniente, ¿no? O sea, hablar solo con... Y luego ella empezó a darse cuenta de que o sea, en los hombres también hay un tema muy, muy claro en cuanto a que al hombre no se le permite ninguna emoción más que el enojo. Y es por eso que hay hombres que están todo el tiempo se sienten enojados, ¿verdad? Pero es que la frustración la sacan como enojo, la tristeza la sacan como enojo, todo. Sí, o no se le permite al hombre como género expresar cariño o amor porque es como débil o ya. Porque está la creencia, de hecho ella de hecho de eso habla, de que se asocia vulnerabilidad con debilidad. Claro. Cuando en sus estudios lo que ella comprueba es que no hay ningún hecho valiente sin vulnerabilidad, e incluso dando estos temas en el ejército. O sea, a ver, dime un acto valiente que no incluye vulnerabilidad. No existe. Entonces, vulnerabilidad no equivale a debilidad, equivale a valentía.
Porque si tú te atreves a ser vulnerable, es porque eres valiente. Pero sí, culturalmente se ve como debilidad y a los hombres se les tacha, cualquier emoción que muestren que no sea enojo, se les hace ver como que está errónea. Sí. O sea, un hombre se puede enojar, pero no llorar, no estar triste, no estar consternado, o sea, siempre, o sea, o feliz o enojado, nada más. Esas dos son las. Pero bueno, creo que como sociedad estamos evolucionando, gracias a Dios. En mi experiencia me he topado con lo que es la psicoterapia gestal. La gestal afronta mucho el aspecto corporal con los sentimientos. Tú puedes decir estar feliz, pero tener una cara de... Todo tu lenguaje corporal dice lo contrario. Sí, de tristeza o de quebrantamiento. Y entonces la gestal lo que hace es confrontar, ¿no? Sí. Así, ¿de verdad estás feliz? ¿O de verdad estás triste? Sí. Y es sacar estas emociones. Y al ver, por ejemplo, tus pinturas, me surge una pregunta. Cuando uno es feliz o pleno, ¿siempre tiene que estar con una sonrisa en la boca? No, de hecho... Hay una gran diferencia entre ser feliz y estar feliz. Una persona que es feliz, pues atraviesa por todas las emociones, pero sí ser feliz, en lo que yo he estudiado, representa tu nivel de satisfacción en tu vida. O sea, que tú en general tu vida es satisfactoria. Eso no quiere decir que no te frustres. Por ejemplo, cuando yo empecé a promover estos temas en redes y así, yo sabía que iba a enfrentarme a eso y claro que me pasó un día que estaba muy enojada porque una persona se portó de una manera que para mí no era justa. Claro. Y soy un humano y tengo aparte, o sea, exacto, que hable de esto no quiere decir que yo ya atravesé y que ya tengo todo bajo control, ¿no? Pues y entonces estaba, que tengo mi carácter, entonces nomás me faltaba que me salieran humo por las orejas y una persona que estaba al lado de mí me decía, happiness, acuérdate, y yo, sí me acuerdo, pero espérame que se me quite este coraje. O sea, no quiere decir que la gente que es feliz, nunca pasa por las emociones, quiere decir que sabe atravesarlas, quiere decir que sale más rápido de los malos estados, quiere decir que le encuentra el lado bueno incluso a lo más difícil. Claro. O sea, eso es ser feliz. Estar feliz, pues te pueden contar un chiste o hacerte cosquillas y pues, vas a sentirte feliz ese ratito, pero eso no quiere decir que eres feliz. ¿Hay alguna edad donde uno ya se sienta feliz o es feliz o se sienta pleno? No, yo no creo que es una edad, o sea, creo que pues depende de tu trabajo personal. Es que ves que a veces en las redes sociales dicen, no, es que ya a los 40 ya eres... Bueno, lo que pasa es que o a los 50. Sí creo que con la edad, no todos, pero sí creo que algunas personas con la edad nos vamos dando cuenta que cosas a las que le dábamos mucho peso, resulta que no eran tan importantes. ¿Verdad? Pero no es la edad, porque... También hay personas, por ejemplo, yo honestamente admiro mucho a mi hija y es una adolescente y sí, es una adolescente normal, pero cuando la oigo hablar digo, wow, cómo quisiera, o sea, ya quisiera que algunas señoras de mi edad tuvieran la madurez que tienes tú, qué bárbaro, claro. O sea, en algunas cosas, en otras no la tienes. Sí, era lo que te iba a preguntar referente a la adolescencia. Pero no quiere decir que la gente, o sea, este es el tema, no por ir teniendo más años te vuelves más sabio a fuerza. Claro. Sí lo tienes que buscar y lo tienes que procurar y tienes que decidir hacerlo. Claro. Me decía una persona que si ser feliz era una decisión. Digo, pues no es una decisión porque si yo hoy estoy triste y alguien me dice, decide estar feliz, no me va a poder sentir feliz. Pero sí es una decisión. ¿Qué hago con mi vida? Si me va a llevar a estar cada vez más feliz o no. Eso claro. Sí es una decisión. Tus pinturas, lo que tú haces con tus retratos, siempre va enfocado a ese tema, a la felicidad. Yo también le pondría otra palabra, no sé, tal vez como plenitud, ¿no? Sí, de hecho, bueno, le podemos llamar plenitud, bienestar. Creo que la palabra felicidad también tiene mala fama, ¿no? Porque justo las personas le tienen miedo a la exigencia, a que se te exija nunca estar triste, y si hablas de felicidad con más razón. Por ejemplo, hay el caso de una, no sé si la conocen, es una presentadora de Estados Unidos, Ellen DeGeneres.
Y ella siempre cerraba su programa diciendo, be kind, o sea, sé bondadoso. Y la verdad se me hace un mensaje buenísimo, porque si pudiéramos ser más bondadosos con todos, hasta con nosotros, empezando por nosotros mismos, de verdad el mundo sería mejor. Pero entonces se le empezó a juzgar a ella cuando no era extremadamente bondadosa. Entonces es un peligro, ¿no? Hablar de felicidad, por ejemplo, a mí ya me pasó, ¿no? Pero no, yo creo que de hecho en mis redes me anuncio como arte y bienestar, no felicidad. Entonces sí, la felicidad es difícil de transmitir porque la gente lo confunde con sonreír. Claro. Y no, la felicidad no es sonreír. Pero sí hay una razón por la que la mayoría de mis cuadros tienen una escena positiva. Por ejemplo, la arteterapia, yo no sé mucho de arteterapia y no he estudiado eso, no me he capacitado en eso, pero tengo entendido que es una manera de sacar tus emociones. Y yo lo he hecho. Yo he sacado mis emociones negativas por medio del arte, pero yo no les daría peso ni las expondría, porque eso ya es entre creencia y cada vez es más científico, que a lo que le pones peso crece. Claro. Entonces yo sí puedo decirles, atraviesen las emociones, pero yo no voy a pintarme llorando. Porque el tiempo que pasaría pintándome y todo el peso y toda la energía de esa foto, o sea, no es lo que quiero en mi vida. Claro. No tiene nada de malo y voy a hablar siempre, pero no es diferente aceptarlo que estancarte y que como quererlo reforzar, ¿no? No es algo que quiero reforzar. Gaby, ¿qué es lo que más a ti te conecta con las personas? Estaba viendo este cuadro que nos presentas primero con tu hija y yo decía, bueno, en el cuadro hay una conexión tanto con los ojos como con el rostro, la boca, pero a ti cuando estás con una persona, ¿qué es lo que te conecta? ¿Qué expresión o qué parte de su rostro conecta contigo? Yo tiendo a conectar con las personas con sentido del humor. O sea, yo pienso que el sentido del humor es poderosísimo, incluso en los peores momentos de mi vida. O sea, el sentido del humor me ha sacado adelante, porque poderte reír de ti mismo es poderosísimo. Poderte reír de lo que está pasando, de verdad, eso es un superpoder. Claro. Y aparte creo que requiere un cierto nivel de muchas cosas, de inteligencia. O sea, Charlie Chaplin decía que era la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Casi creo que fue él, no me acuerdo si fue él o Einstein, que tienen una frase que tiene que ver entre la inteligencia y el sentido del humor, lo relacionan. Entonces yo pienso que tener sentido del humor es algo muy valioso y te puede ayudar mucho. Entonces yo conecto mucho con la risa, me gusta, pero también con la vulnerabilidad. O sea, las amistades fuertes que yo tengo se han reforzado no tanto cuando nos hemos reído, sino cuando hemos llorado juntas, o cuando en un momento difícil me han pedido ayuda. Yo le he comentado a una amiga, yo siempre he sabido que tú estás para mí, pero cuando tú me pediste ayuda, entonces sabía que ya éramos amigas. O sea, ahí, cuando una persona es capaz de pedirte ayuda, te acerca, porque entonces te abre otra puerta de su corazón. Sí. Esta parte de la vulnerabilidad conecta el alma, ¿no? El ser de las personas, ¿no? El que puedas descubrir que la otra persona está frágil, pero uno está ahí con ella, ¿no? Es que cuando una persona es vulnerable contigo, te abre la puerta para que tú seas vulnerable con ella. Si una persona no se abre contigo, te está marcando hasta dónde quiere que tú también te abras. Claro. Entonces, pues ahí es la valentía. ¿Quién lo va a hacer primero? Alguien lo tiene que hacer primero. Entonces, por eso ser vulnerable es ser valiente. Claro. Es como el amor, o sea, enamorarte es el acto más valiente que existe, porque claro que te abres a ser lastimado, pero por eso es ser valiente. Y bueno, creo las personas que esta autora de la que hablo, Brené Brown, ella dice que los de corazón roto son las personas más valientes que existen. Bueno, sí, pues. Porque se atrevieron a amar. Claro, sí, sí, y además digamos, están rotas, están en pedacitos y están te ahí. Levantas. Exactamente. Maestra, una obra que me llamó también la atención que tienes aquí en
la rectoría, es una tuya de donde estás corriendo. Sí. ¿Es la esperanza lo que a ti te da la fuerza para seguir adelante? Sí, yo creo que a mí la esperanza me ha sacado adelante de momentos verdaderamente difíciles. Porque la esperanza es una luz al final del camino. O sea, si tú pierdes la esperanza, dejas de caminar. Porque ¿para dónde caminas? Claro. O sea, puedes estar en el momento más espantoso, ¿no? Y difícil. Y si ves una lucecita allá lejos, pues sigues luchando. O sea, creo que hay una analogía creo que de ranas, o bueno, voy a hablar a lo tonto ahorita, pero me acordé, en donde cuando les siguen dando esperanza creo que incluso es una investigación, es un estudio, pero si la esperanza se sigue, ya me acordé, es un estudio con ratones, pero si la esperanza se sigue alimentando, la persona es capaz de luchar más de lo que creemos. Tenemos más fuerza. Sacas fuerza desde donde no te imaginas. Es lo que saca un corredor al final de cuentas. Porque tiene la meta ahí presente, ¿no? Pero al final de cuentas, más allá es la meta de su vida, de saber que esforzándose eso le va a dar más, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, cuando empiezas un medio maratón, que para mí fue así como, porque aparte yo tenía lesión de rodillas, entonces nunca debía haberlos corrido, la verdad, pero los corrí. Y el último lo acabé por puro esperanza y orgullo y todo lo que se pueda, porque mi cuerpo estaba hecho pedazos, ya me dolía absolutamente todo y nunca pude volver a correr después de ese medio maratón. Entonces, claro, ¿qué te mantiene? El ya mero, te faltan 2, ya nomás es un poquito, y entonces sigues y sigues y sigues y sigues. O sea, ante la resiliencia una cosa que, y también hay estudios sobre eso, es bien interesante ahorita, creo yo, en este momento de la vida. Hay unos estudios que hablan de que el tema más importante de la humanidad ahorita es la salud mental. Claro. O sea, muchos temas que creemos que pudieran estar mal, si los comparas con hace 200 años, estamos mejor que nunca. Por ejemplo, la pobreza. Hace 200 años el 80% de la población mundial vivía en pobreza y ahorita es el 12%. Claro. O sea, en real, es incomparable. Y pudiéramos pensar que está mal, porque pues no quisiéramos ver a nadie en esa situación, pero realmente estamos mejor que nunca. La comunicación en cuestión de... Esos estudios, desde más o menos, ¿cuándo empiezan a surgir dentro de la etapa de la humanidad? No sé cuándo los hicieron, pero es un estudio muy interesante, se llama The World in Data, lo pueden buscar en internet, y yo lo vi en una conferencia del Dr. Martin Seligman, y a mí me impresionó mucho porque yo tampoco sabía eso, que por ejemplo también el analfabetismo está mejor, o sea, hay menos analfabetismo en la humanidad que nunca, o sea, muchas cosas están mejor que nunca. Pero lo que vamos de bajada es en la salud mental. Claro. O sea, hay más ansiedad, más depresión, más insatisfacción que nunca. Lo que pasa es que nosotros salimos a trabajar, a hacer dinero porque un día vamos a ser felices. Esa es la idea que tenemos, pero no cuidamos a veces ni la salud ni la salud de acá. Sí, no, y esa también hay estudios sobre eso que se llama adaptación hedónica. Creo que así se traduce, hedonic adaptation, en donde te das cuenta que si tú crees que tener ciertas cosas te va a hacer feliz, no es cierto, porque las tienes y al paso del tiempo ya te adaptas a tenerlas y ya no te dan la misma felicidad que tenías y ahora quieres más. Otras cosas, sí. Y entonces nunca eres feliz. O sea, si en realidad quieres logros o cosas para ser feliz, no vas a ser feliz nunca. Tienes que poder ser feliz con lo que tienes. Y paradójicamente se ha comprobado que eso te lleva a tener más. Maestra, como profesionista, como pintora, ¿qué te deja el llevar tus pinturas? Por ejemplo, ahorita están aquí en la rectoría o en cualquier otro lugar. ¿Qué te dejan como persona a ti? Mira, lo que pasa es que cuando tuve que encontrar otras pasiones, que tuve que dejar de montar y de correr y me di cuenta de que eran pasiones que siempre habían estado ahí y las retomé. Valga la redundancia, me di cuenta que para mí era muy importante dejar algo en mi vida, en el mundo, relacionado a la salud mental. Me di cuenta que en mi historia de vida la salud mental había estado presente siempre. Y
para bien y para mal había visto los resultados tanto de una persona que cuida su salud mental como de personas que no tuvieron esa fortuna. Y me di, en un momento yo pensé que tenía que decidir entre una y otra pasión y de repente me di cuenta que al contrario, el arte era un vehículo para llevar el mensaje al mundo. Entonces yo lo que busco y lo que me entusiasma de, por ejemplo, de esta exposición y en las que pueda participar es poder dejar sembrada una semilla, aunque sea en una persona, respecto a estos temas. Por ejemplo, aquí ¿cuántas pinturas son? 13. 13. ¿Se escogen especialmente para este lugar o tú dijiste, bueno, voy a poner esta, o te dieron algún tema a ti? No, el tema lo escogí yo y el tema lo tengo muy claro, como te decía, desde que decidí hacer las dos cosas paralelas, porque lo chistoso fue así, no fue que yo busqué un tema, más bien el tema ya estaba y me gustaba pintar y entonces justo en un coaching que yo estaba pensando que estaba en una encrucijada y que me tenía que decidir entre dedicarme al tema de la ciencia de la felicidad o al arte, una coach de arte me dijo, no tienes que decidir nada, como artista necesitas un tema y tú ya lo tienes y es real. Y yo, ay, qué padre, entonces no tengo que tomar ninguna decisión, no. Y entonces en realidad es un tema que me apasiona y todo lo que yo pueda hacer alrededor de eso, o sea, de hecho, aparte de pintar, me gusta dar pláticas de este tema y me han invitado a dar conferencias en este tema porque en realidad creo que es necesario. Claro. ¿Tus primeras pinturas que elaboras también tienen este tema de la felicidad? Pues se pudiera decir que sí, o sea, realmente las primeras pinturas que hice fue una de mi esposo con su caballo y otra de mi hija con su caballo, la que acabamos de ver, ¿no? La de mi esposo no la expongo porque estaba demasiado chiquita y esas fueron las primeras pinturas que hice ya como artista, de donde detonó mi carrera como artista profesional. Antes había pintado así como por hobby, y la verdad, pues un jarrón o así. Entonces, cuando pinté a mi esposo con su caballo, a mí y a otras personas nos llamó la atención de que, pues me quedó bastante bien y entonces ya pinté a mi hija y así se dio. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Es con... La verdad, yo he vivido en una búsqueda constante de plenitud. Claro. Y mi esposo, mi hija, pues son parte de esa plenitud. Y mi esposo es una persona que a la vez también fue un ejemplo para mí de plenitud. Entonces, pues ahí es como los relaciono, ¿no? Realmente él está abrazado del caballo que más ama, que le dio muchísimas satisfacciones, y mi hija lo mismo. Entonces, sí, yo creo que sin querer, pues sí, siempre he pintado cosas relacionadas a esto. Y en tus conferencias, bueno, me imagino que junto con la fotografía te dan el mismo tema, ¿verdad? Al final de cuentas, que es plenitud, felicidad. En las conferencias yo en lo que más me enfoco, porque es algo que quisiera poder encontrar la manera de dejar, es que esto se ejercita, que mentalmente o neuronalmente tú puedes, si ahorita en este momento estás en una situación en donde no te sientes feliz con tu vida, tú puedes decidir no precisamente ya sentirte automáticamente feliz, pero sí puedes decidir empezar un camino que te lleve a, en un par de meses, sí sentirte más feliz con ciertos ejercicios que fortalecen ciertas áreas del cerebro que te van a dar más posibilidad de sentirte feliz ante lo que sea. Y volvemos a lo mismo, no necesitamos tener cosas materiales o ciertas situaciones, sino uno con lo que tiene, con lo que vive, con el trabajo, con la carrera, tiene que sentirse de esa manera, ¿no? Hay como un punto de equilibrio, o sea, hay ciertas cosas que si no las tienes, pues sí te dan muchísima infelicidad, ¿no? Por ejemplo, una persona de verdad que no tuviera comida, claro, que uno le vas a decir, no, sé feliz con lo que tienes, pues no, si no tiene comida y sus hijos no tienen comida, pues no, pero de una cierta base, o sea, si ya tú tienes lo básico para vivir, tienes techo, tienes comida, o sea, ya de ahí para arriba
lo que tengas o no tengas no te va a hacer más feliz. No, ya está comprobado. Es allí donde uno tiene que ejercitar eso, ¿no? Sí, es esa adaptación hedónica en donde tienes que saber que no es verdad que por tener un coche más bonito o una casa más grande o lograr el título o el trabajo, no es cierto. Vas a sentirte muy feliz al principio y luego vas a llegar a tu mismo nivel de felicidad que tenías antes, porque es más bien nuestro cerebro. Nuestro cerebro está como condicionado, pero lo podemos entrenar. Pero también hay miedo a los cambios, ¿no, maestro? Ah, bueno, sí. A veces nos encontramos de que nos sentimos en una comodidad en donde sabemos que si hacemos esos cambios podemos estar mejor, más saludables, más felices, pero no damos el paso. Así, pero hay una razón científica de por qué pasa eso. Lo que pasa es que eso es de lo que más hablo en mis conferencias, más que como de ser felices, sino explico cómo funciona neuronalmente. Lo que pasa es que nuestro cerebro, una parte de nuestro cerebro está hecha específicamente para sobrevivir. Claro. Y esa parte es la que quiere mantener como el status quo. O sea, él no quiere cambios radicales y nuestra mente es, como más se puede explicar, es como si fueran carreteras. En nuestro cerebro están hechas carreteras, unas ya como han transitado tanto, están muy recorridas y es muy fácil pasar por ahí. Pero eso no quiere decir que el final a donde nos lleve sea positivo. Claro. Simplemente es fácil llegar ahí y es porque es a donde hemos ido siempre. Entonces, crear un hábito diferente, por eso cuesta trabajo, porque es como crear una carretera, como cuando ves un terreno en breña, que se le llama, que hay ramas y está desparejo. Pasar por ahí es incómodo, pero a lo mejor al final de ese camino el final es mejor que el otro, solo es más incómodo cuando empiezas. Entonces, eso es la dificultad de los hábitos, de hacer cambios. Yo en el trabajo que estoy me encuentro con muchas mujeres jóvenes que tienen familia, hijos, hijas y se les ve un potencial, maestra, pero así increíble, y al final de cuentas no dan el paso para otro puesto, para otro trabajo, para hacer lo que les gusta. Hace tiempo hemos seguido a un chavo que ama el teatro, pero estudia periodismo, pero yo le pregunté, ¿por qué no estudias mejor en artes? Ay, es que ya llevo aquí la mitad de la carrera. Le digo, ¿qué importa eso? Tú haz lo que a ti te haga feliz. Sí, pero mis papás me están pagando la carrera y seguro, bueno, cosas que a uno lo detienen, ¿no? Que no lo dejan ser pleno, feliz. Por cuestiones sociales tienen que, ¿cómo se llama? Digamos, en este caso, terminar. Cumplir la norma, ¿no? Exactamente, o quedarte ya en un trabajo, pues, para que digan que eres estable, ¿no? Claro. Sí, una de las cosas que este estudio del que te hablaba hace rato, que se ha visto, es que en los jóvenes hay una falta de propósito de vida. O sea, sí hay como esta creencia de que lo que tienes que hacer es tener un buen trabajo y tener solidez pero eso no te da plenitud, y luego, paradójicamente tampoco te va bien económicamente porque no eres feliz. Exactamente. Entonces, sí, algo que creo que es bien importante y que también voy a siempre hablar es que tengas algo que sea tu propósito, que te levantes emocionado de hacerlo. Claro. Porque claro que eso te va a mover, te va a ayudar a moverte en una dirección aunque sea incómoda. Pero a moverte al final de cuentas. Maestra, ¿qué sigue de aquí? Después de exponer aquí en Rectoría, ¿tienes algunas otras galerías o alguna otra propuesta parte de tuya? Pues mis proyectos es precisamente buscar más escenarios en donde pueda exponer esta misma obra. Estoy buscando varios apoyos para hacer otra obra más grande, o sea, una exposición más grande con piezas más grandes. ¿De tamaño y de cantidad? De tamaño. Sí, quiero hacer una exposición con piezas de formato grande. Y bueno, lo que está en puerta más inmediato es que en octubre se lanza o se va
a exponer en la segunda edición de un libro que se llama Mujeres Mexicanas en el Arte, en el cual tuve el honor de ser seleccionada y va a aparecer mi obra. Y voy a aparecer ahí. Este libro es un libro hermoso de la editorial Águeda y se presenta en el Museo Sumaya. Entonces eso es de mis proyectos más cercanos, en que estoy en espera y que estoy muy emocionada que suceda. Y lo otro es pues seguir buscando escenarios para exponer esta obra y para hablar de este tema. Maestra Gaby, lo único que nos queda es agradecerle el tiempo y gracias por mostrarnos su obra. ¿Nos podía regalar sus redes sociales para que la gente pudiera contactarla a usted? Sí, claro que sí. En Facebook me encuentran así como Gabriela Acosta y en Instagram, que es donde más movimiento tengo respecto al arte y al bienestar, me llamo así, Gaby _arte y bienestar mental. Maestra Gaby, un placer. Muchas gracias. Gracias, a ustedes por la invitación, fue un honor y bueno, espero que les haya interesado el tema. No, encantados. Esto es Contando el Cuento.